bastante porque vamos para el tener las clases los mismos días. Sustancialmente no existen ningún cambio, sabe que hay algo o hayan tenido otro profesor como el paralelo 2. Es decir, ahora pero de una forma fueron clases introductorias. En el curso con mi paralelo habíamos avanzado en 3 clases y estamos recién en la parte inicial de sílabo, por lo tanto no hay ningún cambio en ese parte. Por lo tanto, retomamos clases sin ningún problema. Arriba hacemos una pequeña recapitulación. Estábamos revisando conceptos básicos fundamentales que un poco permiten ver el alcance de la asignatura de fenómenos de transporte. A nivel de fenómenos de transporte, como les decía, nos centramos en el estudio de fenómenos físicos en donde existe una característica en particular que tiene que ver con una transferencia de una propiedad que puede ser cantidad de movimiento, calor. Para que exista transferencia de cantidad de movimiento necesitamos una fuerza impulsora, y en este caso es una diferencia de velocidades o la diferencia de velocidades. A nivel de transferencia de calor, la fuerza impulsora es una diferencia de temperaturas, y a nivel de transferencia de masa, la fuerza impulsora es una diferencia de velocidades. Si existe esta diferencia, automáticamente el sistema experimentará transferencia en una determinada velocidad. Por eso, fenómenos de transporte, repito, vemos fenómenos físicos que presentan una característica en común, y es esta transferencia neta macroscópica de cantidad de movimiento, calor. Algo que está concatenado a fenómenos de transporte son las operaciones unitarias, y las operaciones unitarias igual se estudian fenómenos físicos, pero su orientación es cálculo y dimensionamiento del equipo en donde ocurre una transformación. Los fenómenos de transporte de una forma tienen como alcance estudiar la velocidad con la cual ocurre la transferencia de una determinada velocidad. ¿Sí? Y esta velocidad, de alguna forma estudiar la cinética de la transferencia, es una entrada, es un insumo que se utiliza a nivel de operaciones unitarias para efectuar este cálculo y dimensionamiento del equipo en donde ocurre una determinada transferencia. Por eso las operaciones unitarias a veces se las cataloga como operación unitaria con transferencia de cantidad de movimiento, operación unitaria con transferencia de calor, u operación unitaria con transferencia de masa. ¿Sí? Pero algo que hay que tener presente es que a veces en una determinada operación unitaria pueden estar presentes los 3 transportes: cantidad de movimiento, calor y masa. Ejemplo típico: destilación. Cuando analizamos la destilación, ¿sí?, ustedes podrán ver que si analizan las concentraciones de las entradas y de las salidas, son diferentes. Ustedes mejoran la concentración por efecto de una destilación. Y ahí pueden darse cuenta que el sistema, la destilación como tal, presenta diferencias de concentraciones, por lo tanto hay transferencia de masa. En una torre de destilación ustedes se van a dar cuenta que necesitan hacer calentamientos para forzar la generación de vapor, pero también ustedes retiran energía para condensar un vapor. ¿Y eso qué significa? Que tienen un punto caliente y un punto frío, diferencia de temperaturas, por lo tanto hay transferencia de calor. Y claro, en una torre de destilación ustedes hacen transporte, movilización de fluidos a través de superficies, por lo tanto ahí también tienen transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Pero muchas de las veces las operaciones unitarias tienen un mecanismo de transporte que es el que ofrece mayor restricción al proceso como tal, y ese proceso que tiene mayor restricción es el que define la velocidad del proceso como tal. Y justamente ese proceso o ese fenómeno que es el que ofrece mayor restricción es el que determina la velocidad de transferencia, y es el que me permite a mí catalogarlo como operación con transferencia de calor, transferencia de masa, transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Pero, repito, tal vez el fenómeno que es el más representativo de la operación es el que me permite dar ese
adjetivo de operación con transferencia de calor, transferencia de masa, transferencia de cantidad. ¿Okay? Últimamente también, a nivel de operaciones unitarias, si bien es cierto el enfoque es netamente físico, se acepta que también haya la inclusión de la transformación un poco química, y por eso a veces se habla de absorción con reacción química, fluidización con reacción química. El principio fundamental detrás de la operación sigue siendo la parte física, pero puede ser que incorporemos el fenómeno de reacción. Por ejemplo, fluidización. Fluidización se concibe como una operación en la cual tienen un lecho de partículas que por el efecto de la filtración de un fluido, un líquido, un gas, un vapor, a través de estas partículas hay una instancia en la cual el efecto del flujo a través de las partículas hace que las partículas empiecen a ser suspendidas. ¿Sí? Inicialmente, claro, cuando no circula un fluido, ¿qué pasa? Que las partículas están en contacto unas con otras. Ese es un hecho. Pero si ustedes incrementan la velocidad de circulación del fluido, puede ocurrir que las partículas empiecen a moverse e incluso empiecen ya a tener este efecto de estar suspendidas. Cuando las partículas están suspendidas se llama fluidización. Pero claro, esto es un efecto netamente físico. Circula el gas, suspende las partículas, pero eso es físicamente posible por la interacción del gas con las partículas. Pero esto, que se llama fluidización, lo puedo utilizar, por ejemplo, con un intercambiador de calor. ¿Sí? Ahí estamos hablando de transferencia de calor, pero este efecto de suspender las partículas por la circulación del gas lo puedo aprovechar ¿para qué? Para promover un cambio. Por ejemplo, en un red de refinerías existe la unidad de cracking catalítico en lecho fluidizado. Físicamente, ¿sí? Circula una nafta pesada a través de un lecho de partículas, pero estas partículas están suspendidas. Eso genera el fenómeno de fluidización. Pero claro, este gas reacciona por efecto de las partículas catalíticas para pasar de nafta liviana, de una nafta pesada a una nafta lisera. Ahí estamos hablando de qué? De una fluidización con reacción química. Pero físicamente, ¿no es cierto? La utilización mantiene el hecho de que es la suspensión de partículas por circulación de flujo. También tenemos lo que es un proceso unitario. En este caso nosotros describimos o hacemos referencia a un cambio químico, pero únicamente el alcance es descriptivo. Analizamos variables de operación en torno a un cambio químico. Ahí nos centramos, no hacemos cálculos, no hacemos dimensionamientos, porque eso es competencia de reactores químicos. A nivel de un proceso unitario solo hacemos descripción de un cambio químico. ¿Sí? No vayamos a confundir o a suponer que proceso es equivalente a operación. ¿Sí? Operación unitaria es una cosa, proceso unitario es otra cosa. Operación unitaria es un fenómeno físico, ¿sí? Con orientación a cálculo y el dimensionamiento de esta operación, y el proceso unitario es una descripción, ¿sí? De un cambio químico. A nivel de conceptos, son muchos que ustedes ya los conocen a nivel de la química general, que es cuerpo, materia. A nivel de flujo, el flujo básicamente es el movimiento del fluido, pero aquí a nivel de flujos nosotros podemos hablar de un flujo incompresible y un flujo compresible. ¿Sí? Tal vez tengamos tendencia a hacer estas descripciones o a catalogar un flujo incompresible o compresible en función del estado de agregación de la materia. ¿Sí? Puede ser, pero más bien catalogar un flujo incompresible y un flujo compresible es una condición de proceso. Específicamente a nivel de qué? De temperatura y de presión. Y más específicamente, aquí me interesa la variable que yo voy a tomar en cuenta para catalogar un flujo incompresible o un flujo compresible es el cambio de densidad. ¿Sí?
Aquí sí de cajón, si yo hablo del flujo de un líquido, ustedes saben que el líquido por defecto es prácticamente incompresible. ¿Sí? Consecuentemente, sí, en el caso del flujo de líquidos, yo puedo hablar de que el flujo de líquido es incompresible porque en el estado líquido prácticamente el efecto de la presión es insignificante, ¿no es cierto? La modificación sobre todo es un densidad. Pero si yo estoy hablando de un gas, puede ser que la combinación de presión y de temperatura tenga un efecto tal que el cambio de su densidad sea prácticamente insignificante. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Puedo tener una tubería, por esta tubería puedan escurrir gas. ¿Sí? Cuando ya entremos en el estudio de este fenómeno, se van a dar cuenta que conforme este gas circula por la tubería, va perdiendo presión. ¿Sí? Y si yo pongo un manómetro en los extremos de esa tubería, al inicio tendré una presión, y si leo la presión al final de la tubería, voy a darme cuenta que es diferente, y específicamente veré que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. ¿Sí? El movimiento de este gas a través de la tubería se caracteriza porque hay fricción. ¿Sí? Y esa fricción se traduce en que va perdiendo presión conforme el fluido se mueve a lo largo de la tubería. ¿Sí? Puedo analizar o centrar mi atención en un fenómeno que es el isotérmico. ¿Sí? Es decir, que aquí la temperatura es constante. Pero, fíjense, si el gas circula y va perdiendo presión, si yo tomo como referencia la ecuación de los gases ideales, la densidad la puedo calcular como presión, peso molecular, constante universal de los gases, etc. Pero si ustedes se fijan, en el punto 1 tendré una densidad 1 y en el punto 2 tendré una densidad 2. ¿Por qué? Porque las presiones son distintas. ¿Sí? Y si la presión es diferente, ¿qué pasa? Que la densidad va a cambiar. Pero a nivel de fenómenos de transporte, yo voy a definir que si el rango de variación de las densidades es inferior al 15%, ¿sí? Puedo considerar que no es significativo el cambio, y a pesar de que existe esta variación en la densidad, puedo seguir considerando este flujo como flujo incompresible, a pesar de que esté trabajando con un gas. Los fenómenos de transporte, ¿sí? Muchas de las veces hace ciertas aproximaciones. Muchas de las veces calculamos, hacemos cálculos cuyos resultados son aproximados, no son cálculos exactos. ¿Sí? Y muchas de las veces preferimos hacer un cálculo aproximado a efectuar un cálculo exacto. ¿Sí? Lo formal es que, claro, formalmente aquí el gas va perdiendo presión, va cambiando su densidad, ¿sí? Y el efecto de la presión está modificando sus propiedades. ¿Sí? Si ustedes hacen un cálculo exacto, sí, yo tendría que considerar que este sea un flujo compresible. Pero créanme, si ustedes comparan el cálculo de flujo incompresible versus flujo compresible, cuando la presión es inferior al 15%, la diferencia es prácticamente nada. ¿Sí? Por lo tanto, en términos prácticos, ¿sí? Yo consideraré el flujo compresible e incompresible como una condición de proceso que va ligada a la presión y a la temperatura, ¿sí? Que caracterizan el flujo de fluido a través de, en este caso, la tubería. Y como criterio, ¿sí? Si el rango de variación de la densidad es inferior al 15%, yo puedo seguir considerando que ese flujo es incompresible. ¿Sí? Esto o esta aclaración básicamente para lo que es gases y vapores, porque repito, la presión sí modifica sus propiedades, pero si es inferior al 15%, lo relacionado a la densidad, a pesar de que existe ese cambio, no es significativo y puedo seguir considerando que es un flujo incompresible. Sí, claro, el cambio de densidad es superior al 15%, ahí sí ya ese flujo es compresible. ¿Sí? Entonces, en este caso, chicos, repito, definir flujo compresible o incompresible es más una condición de proceso. Pero, repito, esto en términos prácticos. ¿Sí? Ok,
¿Qué más? Yo puedo hablar de un flujo laminar, de un flujo turbulento o de un flujo de transición. Cuando yo hablo de flujo laminar o de flujo turbulento, es una forma de caracterizar cómo está ocurriendo ese flujo. ¿Sí? Y un esquema que se suele correlacionar, por ejemplo, con flujo laminar es este diagrama que ustedes tienen. Aquí yo consigo que el fluido tiene capas, sobre todo cuando se está moviendo. Que una capa, ¿cierto?, se mueve con respecto a la otra. Y cuando yo tengo un flujo laminar, la característica es orden. Cada capa mantiene su posición. Lo único que tenemos es que una se desliza respecto de la otra. Y estas capas las represento a nivel de estas flechas, que las denomino como líneas de flujo. Las líneas de flujo son paralelas entre sí. ¿Sí? Lo único que tenemos es que una capa de fluido se desliza o se mueve respecto de la otra, pero mantiene su orden y mantiene su posición. Esta es la característica inherente a un flujo laminar. Lo opuesto del flujo laminar es que es el flujo turbulento. Ahí tenemos un movimiento sumamente caótico, desordenado. Y por eso ustedes pueden ver que aquí estas líneas de flujo ya no son paralelas entre sí, sino que son sumamente erráticas. Generan esto, ¿cierto?, que se conoce con el nombre de vórtices, ¿sí?, o los famosos remolinos, que es una característica fundamental o que es el esquema que le puedo asociar a un flujo turbulento. Entre el flujo laminar y el flujo turbulento hay una condición que se conoce con el nombre de transición. ¿Por qué? Porque está dejando de ser laminar y empieza a ser ¿qué? Turbulento. Entonces, si yo quiero representar ese flujo de transición, yo podría decir que ya las líneas de flujo presentan ondulaciones y también en ciertos casos ligeramente empiezan a tener ligeros entrecruzamientos. Pero es una combinación entre tal vez régimen laminar y régimen turbulento. ¿Sí? Pero los extremos, laminaridad, orden, líneas de flujo paralelas. Y lo opuesto es turbulencia, movimiento caótico, un desorden bastante alto. Las líneas de flujo se entrecruzan y tenemos, repito, transición que deja la laminaridad y está entrando a la turbulencia. Pero claro, esta es una forma de idear o de correlacionar qué característica tiene el flujo laminar, el flujo turbulento, el flujo de transición. Pero cómo realmente yo determino que tengo un flujo con esas características. Para eso vamos a utilizar un grupo adimensional. A nivel de fenómenos de transporte, ¿sí?, es muy típico que nosotros empleemos grupos adimensionales. ¿Sí? Les decía en mi curso, el empleo de grupos adimensionales tiene muchas ventajas. El primero es que me permite disminuir el número de variables que van a caracterizar el fenómeno que estoy estudiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un grupo adimensional, ¿sí?, es la combinación de varias variables, pero su combinación es de forma tal que se cancelan sus unidades. Por lo tanto, cuando ustedes calculan un grupo adimensional, tienen un número puro y no tiene asociado unidades. Por ejemplo, a nivel del número de Reynolds, tenemos densidad, velocidad, una longitud característica dividido para sus cosas. Desde el punto de vista de unidades, la densidad ustedes saben que es masa por unidad de volumen, longitud a la menos 3. La velocidad es longitud por unidad de tiempo. La longitud obviamente sigue siendo longitud. La viscosidad ya veremos que tiene unidades de masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1. Ustedes se dan cuenta que la masa se cancela, el tiempo a la menos 1 también se cancela. Y aquí nos queda el resultante de longitud a la menos 1 que se cancela con longitud a la menos 1 del fenómeno. Pues combinamos las variables de forma tal que se cancelan sus unidades. Y al final tengo que un número puro que no tiene asociar unidades. El empleo, repito, de grupos adimensionales en fenómenos de transporte es muy habitual. Y como les decía, es porque facilita el análisis de un fenómeno. Porque claro,
si yo trato de caracterizar un fenómeno en función de grupos adimensionales, fíjense, si expreso, trato de ver la dependencia de un fenómeno en función del Reynolds, el Reynolds ya es un grupo adimensional. Y en este número de Reynolds estoy involucrando cuántas variables, 4. Si tal vez mi fenómeno tenía 15, 20 variables, yo utilizo grupos adimensionales que agrupan 4 o 5 variables y redefino mi fenómeno en función de grupos adimensionales. Tal vez ese fenómeno solo dependa de qué, de 3 nuevas variables, que en este caso son grupos adimensionales. Por lo tanto, ¿sí?, me facilita mucho el análisis de ciertos fenómenos el hecho de utilizar grupos adimensionales. Y lo segundo es que muchas de las veces yo paso de particularizar, ¿sí?, a hacer una generalización. Por ejemplo, si yo trato de centrarme en el agua, ¿sí?, que yo consiga un régimen de un flujo laminar, para el caso específico del agua yo tendré que ver específicamente con qué velocidad consigo ese movimiento. Y eso va a depender mucho de la densidad y de la viscosidad. Pero si yo cambio de sustancia, ¿sí?, y en lugar de utilizar agua, utilizo glicerina, para que esa glicerina se mueva igual en régimen laminar, yo tendré una velocidad diferente, porque tiene una densidad diferente y tiene una viscosidad diferente. ¿Sí? Pero si yo agrupo las variables y analizo el fenómeno en función del número de Reynolds, ya no me interesa que sea agua, glicerina, incluso sea aire. Indistintamente del fluido, si 3 fluidos, agua, ¿sí?, glicerina, incluso aire, si todas estas 3 sustancias tienen un mismo número de Reynolds, pongámosle 20, significa que indistintamente del fluido, los 3 tienen el mismo patrón de flujo. ¿Sí? Entonces, con el empleo de este grupo adimensional, yo estoy generalizando el comportamiento, ya no estoy individualizando. Como les decía, si agua, glicerina y aire tienen un mismo número de Reynolds, su patrón de flujo es exactamente el mismo. Y esa es la ventaja del empleo de ciertos grupos adimensionales, y específicamente en vez de definir laminaridad, turbulencia o de transición, yo empleo el número de transición. ¿Sí? En el caso del flujo de fluidos por tuberías, aquí la longitud característica es el diámetro. Y claro, yo necesito establecer, ¿sí?, rangos numéricos que me permitan a mí definir laminaridad, turbulencia o transición. En tuberías circulares, si ustedes tienen un Reynolds inferior a 2100, o a veces ciertos autores le ponen 2300, si el Reynolds en cambio es superior a 2800, unos autores, otros le ponen 3000, el régimen de flujo es turbulento. Y si tenemos entre 2300, 2100, 2800 o 2300, 3000, el régimen de flujo es turbulento. Valores intermedios, obviamente, es un régimen de transición. ¿Sí? Chicos, el número de Reynolds ustedes lo van a utilizar siempre. En cantidad de movimiento, en calor y masa. ¿Para qué? Para ver el nivel de turbulencia o esas características del flujo. Porque esas características del flujo inciden sustancialmente en la transferencia de cantidad de movimiento, en la transferencia de calor o en la transferencia de presión. ¿Sí? Y este número de Reynolds siempre va a agrupar densidad, velocidad, longitud característica y viscosidad. La longitud característica va a depender del fenómeno que ustedes vayan a ver. ¿Sí? A veces tiene ciertas particularidades dependiendo si es cantidad de movimiento, si es transferencia de calor o si es transferencia de masa, pero siempre agrupa o define una longitud. ¿Sí? En este caso, repito, cuando tienen transferencia o flujo de fluidos por tuberías, la longitud característica es el diámetro de la tubería. ¿Sí?
¿Qué más? Podríamos decir que podemos hablar de flujo subsónico, supersónico. Realmente este es solo como ejemplo para tratar de explicarles o que ustedes vean que los flujos pueden tener ciertas características. ¿Sí? Esto posiblemente se utiliza mucho a nivel de aeronáutica para tratar de reflejar la velocidad de un objeto cuando se está moviendo en el aire, por ejemplo. Y aquí, básicamente, el punto de comparación es la velocidad de sonido del aire. Y lo que se hace es comparar, ¿no es cierto?, la velocidad con la cual se desplaza el objeto tomando como referencia la velocidad de movimiento del aire. Y nuevamente aquí, para que yo defina flujos subsónicos, supersónicos y sónicos, posiblemente genere un grupo adimensional que se conoce con el nombre de número de Mach, que básicamente correlaciona la velocidad de desplazamiento del objeto respecto de la velocidad de desplazamiento del sonido. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden entender mayor que 1 igual a 1 menor. Pero igual, fíjense que es un grupo adimensional. Obtendrá un número, se cancelan las unidades, pero ese número les permite a ustedes definir si ese movimiento es subsónico, supersónico. ¿Sí? Esto es únicamente con fines informativos. El fenómeno del transporte casi nunca hablamos de estos flujos, pero a nivel de aeronáutica puede ser que tenga relevancia. ¿Qué más? Puede ser que un flujo sea estacionario o no estacionario, eso ustedes ya lo conocen. Posiblemente cuando vieron cálculos básicos, ¿no es cierto?, hablaban de fenómenos o de estados estacionarios o estado no estacionario, y ahí tomaban como referencia que la variable tiempo. Sí, el fenómeno, ¿no es cierto?, las variables que definen el fenómeno dependen del tiempo, es estado no estacionario. Si son independientes del tiempo, es estado estacionario. La misma concepción, pero ahora trasladada a flujo. Si las variables que caracterizan al flujo son independientes del tiempo, estamos hablando del flujo estacionario. Si las variables que definen el comportamiento del flujo de un fluido son dependientes del tiempo, estamos hablando del flujo no estacionario. ¿Okay? Repito, eso de estacionario o no estacionario lo asentamos a nivel del flujo de un determinado fluido. ¿Qué más? Esto es importante. Hablar de un flujo interno y un flujo externo. Para que yo pueda entender el flujo, siempre el flujo se da sobre la superficie. ¿Sí? Un fluido se mueve por una tubería. La superficie, ¿cuál es? La superficie interna de la tubería. Pero siempre, repito, para que yo pueda hablar de los movimientos de un fluido, siempre tiene que ser respecto a una superficie. ¿Sí? Y para que yo entienda mejor qué es flujo interno y flujo externo, yo voy a tomar como referencia la superficie sobre la cual el fluido se está moviendo. Si esta superficie delimita y contiene completamente el flujo, estamos hablando del flujo interno. Si esta superficie por donde se mueve el fluido no contiene completamente el flujo, estamos hablando del flujo externo. Por ejemplo, canaletas estas que transportan el agua, ¿no es cierto?, el agua de lluvia. Ustedes se han dado cuenta que tiene esta forma, pero son canaletas abiertas. Aquí está la superficie por donde se está moviendo el fluido, pero esta superficie no contiene, no delimita completamente el flujo, por lo tanto es un flujo externo. En la tubería no es lo mismo. En la tubería el líquido, el fluido, ¿sí?, llena completamente la tubería, pero la superficie por donde se mueve el fluido delimita completamente a ese flujo. Por lo tanto estoy hablando del flujo interno. Si esta superficie, repito, no delimita, no contiene completamente el flujo, estamos hablando del flujo externo. ¿Okay? Pero a veces podemos tener ciertas particularidades. Por ejemplo, supongo que todos ustedes han trabajado con un condensador de Jevy, ¿sí? Tiene esta forma, dos tubos concéntricos, tiene una entrada de agua, tiene una salida de agua, ¿sí?